Amigos de todo el país, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 horas dominical. Un día antes de que se cumpliera el plazo, a las 18 horas con 51 minutos de este sábado, llegó la proforma presupuestaria 2022 a la Asamblea Nacional. Asciende a 33.899 millones de dólares. Pero dentro de este monto no se incluyen los ingresos de cerca de 1.000 millones de dólares que obtendría el Estado con la reforma tributaria. Con este tema empezamos. La proforma de 157 páginas que llegó a la Asamblea Nacional prevé lo que pasará todo el año 2022 en materia económica. Tiene un monto total de 33.899 millones, 2.438 millones más en relación con el codificado del Presupuesto General del Estado del 31 de agosto. Su contenido nos explica el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva. Efectivamente incluye todos los gastos y todo el financiamiento del Estado ecuatoriano. Eso incluye, por ejemplo, lo que se llama la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios, que es toda la plata que se necesita para ir importando derivados de petróleo y cubriendo las necesidades del mercado nacional. Asegura que se trata de una proforma austera, pero que cumpliría con los requerimientos. Respetando las obligaciones del Estado ecuatoriano, el cubrir todas las prestaciones sociales, los gastos sociales, las transferencias a municipios, universidades, etcétera. Y como lo prevé la ley, la proforma prevé los ingresos al momento y no incluyen, por ejemplo, los ingresos que pueden venir de una eventual aprobación de la reforma. La proforma, según el ministerio, se sustenta en base a supuestos macroeconómicos, como un barril de petróleo de $59,20. La reforma tiene siempre que ir con un precio de petróleo conservador, prudente y moderado, para evitar justamente que luego, si se baja mucho el precio de petróleo por alguna razón en los mercados internacionales, el Estado esté a la merced del tema. Además, considera un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2,85% y una inflación promedio del 1,28%. El economista Víctor Hugo Albán cuestiona la proforma, mientras que el exministro Mauricio Pozo asegura que trae pocos cambios. Muy exagerada, ¿no? Porque los parámetros están más o menos aceptables, pero es una proforma que realmente va a ser inejecutable. Claro que el año pasado hay el impacto de la codificación del año previo, que fue crisis, pero el presupuesto del Estado no se ven grandes diferencias respecto a lo que tenemos para el presente año. Los ingresos totales que plantea la proforma son de 24.114 millones y los gastos son de 27.898 millones. Es decir, hay un déficit global de 3.783 millones de dólares, lo que equivale al 3,45% del PIB. Esta proforma no incluye los ingresos potenciales de la Ley de Desarrollo Económico. Si esa ley se aprueba conforme avance en la Asamblea y tal, el déficit fiscal para el año próximo podría bajar a cerca de 2,5% del PIB. Habría una reducción de cerca de 1.000 millones en el déficit fiscal. Las necesidades de financiamiento son de 9.768 millones de dólares y se garantizan programas de protección social con una asignación total de 1.470 millones. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. En la Asamblea calificaron de conservadora la proforma presupuestaria de 2022 que envió el Ejecutivo. El Consejo de Administración Legislativa deberá enviarla a una comisión que podría ser la de régimen económico, mientras el Ministerio de Economía inicia conversaciones con diferentes sectores sobre este documento. Con la llegada de la Proforma 2022 a la Asamblea Nacional, los legisladores empiezan sus análisis frente a la hoja de ruta que ha presentado el gobierno en materia económica. Lo que veo es un panorama conservador por parte del gobierno, sin mayores cambios, pero por un lado eso es positivo, primero porque también se estima el precio del petróleo en un valor interesante, lo cual, según varios analistas, le podría permitir tener casi un colchón de 800 millones para el próximo año en la ejecución por los evidentes precios a los que puede subir el petróleo. Entonces creo que por ese lado la proforma es buena. Mireya Pazmiño de Pachacutic sostiene que hay diferencia con la proforma presupuestaria 2021 que fue observada por la Asamblea Nacional. En sus proyecciones de ingreso y gasto, algunas variables, estas fueron cuestionadas, ¿no? Como inflación negativa. Ahora vemos que en esta proforma 2021 presenta este y otros valores más acordes a la realidad económica. Aunque sí hay temas que generan cierta preocupación. La necesidad del financiamiento, ¿no?
ponen ellos cerca de unos 9.768 millones de dólares, un valor muy elevado ya que representa casi el 29% de los ingresos totales. En lo que sí se ve en la proforma es en el tema de subsidios, que se está de alguna manera presupuestando casi un golpe de 400 millones de dólares por el tema de los combustibles. Esperamos que esté contemplado lo fundamental para el país: salud, educación, productividad, reactivación económica y obviamente escenarios favorables de equidad territorial, que es lo que hemos estado requiriendo. En este proyecto no se contemplan los 1.900 millones de dólares que se pretenden conseguir con la ley urgente en materia económica, que aún no ha sido calificada por el CAL. Desde el bloque oficialista defienden la proforma y dicen que se han generado los diálogos para socializar la propuesta económica del gobierno. Si se actúa con responsabilidad, que permite finalmente ejecutar el plan de gobierno, el crecimiento económico sostenido con responsabilidad ambiental, deberán haber los votos necesarios. Se espera que sea la Comisión de Régimen Económico la que analice esta proforma y a la par la Comisión de Desarrollo Económico trate el proyecto económico urgente. Sin embargo, todo dependerá de los miembros del CAL, pero hasta ahora no hay una convocatoria para definir estos detalles previos al tratamiento de los textos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El presidente Guillermo Lasso se encuentra ya en Reino Unido para participar en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en donde realizará anuncios importantes relacionados a la conservación de los mares, la fauna marina y la biodiversidad. El avión presidencial aterrizó este domingo en el aeropuerto de la ciudad de Glasgow, en Escocia. A su llegada fue recibido por el embajador de Ecuador en Reino Unido. Guillermo Lasso se encuentra en ese país para asistir a varias citas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Vamos a hacer un anuncio importante, no solo para Ecuador, sino para el mundo, en materia de contribución a la conservación de nuestros mares, de nuestra fauna marina y la biodiversidad. El anuncio se realizará este lunes mediante una rueda de prensa y el mismo tiene que ver con el manejo de la Reserva Marítima de las Galápagos. Ecuador es un país pequeño en términos territoriales y económicos, pero muy grande en términos de biodiversidad, por el tema especialmente de Galápagos. Para que nosotros podamos cumplir con las metas que nos quieren proponer, necesitamos un financiamiento importante, necesitamos cooperación, necesitamos asistencia técnica, en fin, una serie de condiciones. La COP26 se inició este 31 de octubre y será hasta el 12 de noviembre en Glasgow, en donde estarán presentes más de 120 jefes de Estado. Lasso participará de un saludo con el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. También tendrá reuniones bilaterales, por ejemplo, con Jeff Bezos, de Bezos Earth Fund y otros mandatarios latinoamericanos. Andrea Samaniego, 24 horas. Y volvemos a nuestro país porque nuevos hechos violentos se registraron en la penitenciaría del Litoral en la ciudad de Guayaquil. La mañana de este domingo se escucharon disparos. Según el SNAI, no hubo víctimas mortales ni heridos y todo está bajo control. Otra jornada más de incidentes al interior de la penitenciaría del Litoral. Este domingo los disparos se empezaron a escuchar a las 8 de la mañana. Ya para las 9 al recinto carcelario habían llegado equipos de élite de la Policía Nacional, miembros del GIR, del GOE y de la Unidad Antiexplosivos en blindados. Entraron por la regional, que es la cárcel que está a un costado, a 500 metros de la penitenciaría del Litoral, hasta una vía interna que une a los dos penales, situados en la vía Daule. Desde exteriores se podía observar a reos vigilando desde las terrazas de los pabellones. Y en la parte más alta de las torres de control y las antenas de telecomunicaciones estaban los agentes. Se habían tomado posición de francotiradores. Extraoficialmente se conoció que los disparos se dieron en los pabellones 2 y 3. Este último bajo el mando de uno de los líderes de los choneros y el anterior a cargo de alias Ben 10, asociado a la banda de los tiguerones. Fuera de cámaras, policías aseguraron que incluso algunos guías penitenciarios fueron secuestrados y que se estaba negociando para liberarlos. También que un grupo de reos se habrían salido de sus celdas y estaban escondidos entre la vegetación del perímetro carcelario, por lo que con 2 drones la Policía Nacional los estaba buscando. Todo esto mientras tanquetas con militares seguían entrando y hasta ambulancias. Sin embargo, pasada la 1 de la tarde, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad publicó en su cuenta de Twitter este comunicado, asegurando que no se registraron heridos ni víctimas mortales y que se trató de disparos al aire en uno de los pabellones y no de un conflicto entre grupos de delincuencia organizada. Incluso se afirmó que en el penal está todo en orden. Esto pese a que el mismo director del SNAI, Bolívar Garzón,
razón. En días anteriores dijo lo siguiente. Tomar el control nos llevará un buen tiempo, pero estamos policía y Fuerzas Armadas para ingresar inmediatamente y evitar esto, pero puede pasar todo. En el complejo carcelario de Guayaquil constantemente se registran hechos violentos desde hace prácticamente un mes, cuando en esta misma cárcel hubo una masacre sin precedentes. 119 PPLs asesinados y más de 80 heridos. Y pese a la declaratoria del estado de excepción en el sistema, el martes pasado hubo una balacera que dejó un guía y un recluso herido. Luisa María Heredia, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. Miles de turistas visitan la Atenas del Ecuador por sus fiestas de independencia. Iván Rodríguez, desde el sector del Barranco, nos cuenta los detalles. Hola, Iván, buenas noches. Gracias, Freddy. Amigos, amigas, qué gusto saludarles. En este caso nosotros nos encontramos en el barranco del río Tomebamba. Este es el ambiente que se vive a esta hora acá en este punto de la ciudad. Hay muchos turistas que están visitando la ciudad de Cuenca y por supuesto las ferias que se han activado en diferentes puntos. Una de ellas es la Feria del SIDAP, la Feria de Artesanos de América, donde están aproximadamente 170 expositores de diferentes partes del país, incluso a nivel internacional, y por supuesto nuestros artesanos, los artesanos de la ciudad de Cuenca. Pero para conocer algunos detalles de lo que tiene que ver con el tema de las fiestas, está con nosotros el alcalde Pedro Palacios. Señor alcalde, qué gusto saludarle, muchas gracias por la deferencia. Bueno, ¿cómo se está viviendo las fiestas? A plenitud completa, estamos muy contentos, hemos logrado tener una ocupación del 100% en el tema hotelero, tenemos todo un tema de proyectos, tenemos conciertos, tenemos ferias, tenemos, bueno, una cantidad enorme de eventos que se han preparado para el gusto de todos nuestros habitantes y visitantes. Señor alcalde, hemos visto que está activada prácticamente toda la ciudad, sobre todo en parques, en plazas. Hemos visto también juegos de luces, los mapping, que ha llamado mucho la atención. En diferentes puntos de la ciudad, aprovechando que el clima también nos favorece. Claro, llueve un poquito, pero luego sale el sol y en la noche estamos todos muy contentos de saber que tenemos estos mapping. Además, hemos activado rutas hacia la parte rural, que ha sido importante, así que la ciudadanía está disfrutando tanto en la parte urbana como en la parte rural. Lo que hemos visto también es los conciertos que ya se activan desde el día de hoy. Efectivamente, 3 días seguidos en el Estadio Serrano Aguilar. También estamos en algunos barrios, en algunas parroquias, y estamos muy, pero muy contentos, no solamente por la aceptación del cuencano y quien nos visita, sino porque vemos cómo están cumpliendo las medidas de bioseguridad, los aforos, cómo se están cuidando y nos estamos cuidando todos. Muchas gracias, señor alcalde. Le agradecemos por contarnos algunos detalles en torno a la agenda. A propósito, son 300 eventos aproximadamente que se tienen planificados en la ciudad de Cuenca, y como podemos ver en las imágenes, son conciertos, son ferias gastronómicas y sobre todo artesanales que se vienen desarrollando a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Esos son los detalles que les podemos contar en nuestras próximas emisiones. Les seguiremos dando detalles de estas fiestas, de este feriado que se vive mejor, decimos nosotros los cuencanos, acá en la capital Azuaya, en la Atenas del Ecuador. Muchas gracias de mi parte. Volvemos contigo, Freddy, a los estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Iván. Estaremos pendientes de las noticias que se generen en la Atenas del Ecuador, en Cuenca. Mientras tanto, los quiteños que se quedaron en la ciudad realizan sus actividades en parques y también en los balnearios que abrieron sus puertas para que disfruten de 5 días de asueto. Mucha agua y diversión en este feriado, pues el Tingo reabrió sus puertas para estos 5 días de asueto y por eso decenas de familias aprovecharon para el respectivo chapuzón. Los niños aprovecharon al máximo las piscinas de este balneario ubicado en el Valle de los Chillos. Está bonito y chévere, pasamos en familia. Los padres de familia vieron esta opción para pasar el feriado largo. Para poder divertirse un rato, a los tiempos venir y a divertirnos un rato con la familia. El balneario reabrió sus puertas después de permanecer cerrado por la pandemia del COVID-19. Eso sí, cumplen con las medidas de bioseguridad. El aforo es limitado. Tenemos un aforo de 200 personas para el ingreso y ocupación tanto de las áreas de piscina como las áreas recreacionales. Mientras en los exteriores una larga fila de personas esperaba para poder entrar a estas piscinas que estarán abiertas durante todo el feriado de 6:30 de la mañana a 1 de la tarde. Pero este no solo fue el único punto de concentración, los ciudadanos también acudieron a los parques a realizar diferentes actividades deportivas. Pero como siempre está a veces con basura, a veces no, pero
sí le veo bien para los niños, ¿no? Los paseos en bote y las áreas verdes sirvieron para que la gente pueda disfrutar de estos días de descanso. Otros, en cambio, prefirieron ir al centro histórico y recorrerlo. Estamos visitando museos, porque hay mucha aglomeración de gente en los sitios turísticos, en las playas, sí. Entonces preferimos mantenernos perfil bajo, sí. Hay bastante gente, parece que mucha gente se ha quedado en la ciudad porque yo creo que la situación económica no da para salir. Toca quedarse en la casa, un parque, con los niños, tratar de disfrutar en familia. Sin embargo, en sus calles se toparon con inseguridad. Hay muchísima gente, también hay bastantes personas que están robando bastante. Alerta y no le suelto la mano a mi pequeño, porque sí es peligroso ahora. Así transcurrió este segundo día de feriado en Quito. Andrea Samaniego, 24 horas. Un incremento de viajeros se evidenció en las terminales terrestres de Guayaquil. En estos 2 días ya se han superado las expectativas en cuanto al número de pasajeros que se esperaba que pasen por las boleterías. En las terminales terrestres de Guayaquil el movimiento es intenso. Hay familias enteras aprovechando la oportunidad para hacer turismo, relajarse y descansar. Yo voy a viajar a Santa Elena, allá a ver esas playas. Claro, todo el feriado quiero pasarme por allá con la familia. Nos regresamos el martes. Entre los destinos predilectos están ciudades de la sierra como Baños y Cuenca, pero también los balnearios de Guayas, Manabí y Santa Elena. Principalmente playas, Salinas, Montañita y Manta. Muchos usuarios. Otra vez se activó el turismo. Se tenía previsto que por la terminal terrestre de Guayaquil entre ayer sábado 30 de octubre y el próximo miércoles 3 de noviembre pasen unos 185.000 pasajeros, pero hasta la tarde de este domingo 31 ya iban cerca de 163.000 viajeros. Y en la terminal municipal Pascuales otros 31.000, superando así las expectativas que se tenían sobre la salida de turistas durante el feriado más largo del año. Pero así como se van, también a Guayaquil están llegando turistas. De la Tacunga, sí, muy lindo todo. Que se suman a quienes se quedaron en la ciudad para disfrutar de sus atractivos. Del centro y el regenerado casco comercial, de los malecones y parques de diversiones, del cerro y el puerto Santana y hasta de la aerovía. Dándose una vuelta por aquí, a ver cómo está el feriado. Pasando el feriado en familia, pasándola muy bonito. A veces no hay necesidad de salir de la ciudad, se puede disfrutar aquí mismo dentro, ¿no? Porque hay muchas cosas, muchas opciones para poder variar con tu familia, puede decirse, ¿no? Para que todos puedan disfrutar con tranquilidad. A propósito de los últimos acontecimientos relacionados con la inseguridad en la ciudad, vale la pena recordar que las autoridades desde el viernes pusieron en marcha un plan antidelincuencial que implica la presencia de más de 7.200 agentes del orden en las calles, haciendo operativos y patrullando las zonas turísticas y comerciales, en las que hasta ahora no se han reportado novedades. Luisa María Heredia, 24 horas. En otros temas, este sábado el país recibió 500.000 de vacunas Sinovac donadas por el gobierno de China. El Ecuador ha recibido más de 12,5 millones de dosis entre Sinovac y CanSino de este país. 500.000 nuevas vacunas llegaron al país y se suman al plan de vacunación del gobierno. En el aeropuerto de Quito recibieron el cargamento la ministra de Salud, el ministro de Relaciones Exteriores subrogante y el embajador de China. Se trata de una nueva donación de ese país. Que junto con las 200.000 que ya llegaron anteriormente, son 700.000 vacunas que el gobierno chino ha donado para poder cumplir nosotros exitosamente, no solamente con nuestro plan de vacunación 900, sino también en nuestro plan de control integral de la pandemia, nuestro plan Fénix. Hoy en día el ritmo principal de la cooperación entre el gobierno de China y el Ecuador es la profundización de la cooperación de vacunas. El lote de dosis de vacunas Sinovac llegó pasadas las 15:30. Las autoridades explicaron su utilidad. Vamos a alcanzar el 85% de la población total del Ecuador vacunada hasta diciembre y por supuesto es un pilar fundamental contar con estas vacunas chinas y con la donación que nos ha dado este país. Demuestra la cercanía que tenemos los dos países, que se sintetiza en todo el relacionamiento común, en la posibilidad de seguir avanzando hacia nuestras relaciones, por ejemplo, la negociación de un acuerdo de comercio, de la próxima visita del presidente Lasso, que ha sido invitado por el presidente Xi Jinping para que visite Beijing. Con estas y las restantes vacunas del plan, el proceso de vacunación continuará en el país. Vamos a vacunar a las segundas dosis de las personas que se hayan vacunado con Sinovac, la primera dosis, y también a los niños, a los pequeñitos. Ahora estamos vacunando de 5 años a 11 años
con Sinovac. Ecuador ha recibido en total de China 12,5 millones de dosis de las vacunas de Sinovac y CanSino. En Quito, María Gracia Acosta, una tonelada de droga fue aprehendida en los pasos de tercer orden del límite provincial de Carchi y Sucumbíos. Son en total 1.035 bloques tipo ladrillo con las siglas GG para identificar la organización narcodelictiva a la que pertenece, dando más de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína a bordo de este camión de placas ecuatorianas que circulaba por los pasos fronterizos y fue detenido en la parroquia Santa Bárbara del cantón Sucumbíos. Este vehículo se conoce que venía desde Colombia, venía por Cartagena y iba en dirección hacia Sucumbíos. El conductor de nacionalidad ecuatoriana intentó darse a la fuga, pero fue detenido por los uniformados, quienes realizaron la requisa correspondiente, encontrando la droga perfectamente oculta en un doble fondo del cajón para no levantar sospecha. Todo el espaldar del vehículo, la parte frontal, estaba prácticamente con una caleta, con una disponibilidad para 1 tonelada aproximadamente de este tipo de mercadería. La Policía Nacional seguía de cerca los movimientos del hoy detenido a través de un proceso investigativo abierto hace 15 días atrás, pues se encargaba de ingresar la droga proveniente de Colombia a través de los pasos fronterizos para sacarla al mercado internacional, contaminando puertos y aeropuertos del país. El destino estaba previsto, consideramos, hasta Guayaquil, toda vez que de la información que se ha mantenido, de la información que trabaja, querían ser encaletadas en alguno de los containers para que salga para Europa. La droga está valorada sobre los $2 millones en territorio ecuatoriano, pero supera los 15 millones en Estados Unidos, 25 en Europa y $50 millones en el continente asiático. En el cantón Sucumbíos, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Y pescadores lanzaron al mar cerca de 1 tonelada de droga al ser sorprendidos por la Armada ecuatoriana que los había detectado en alta mar. El decomiso de la droga se dio a 46 millas náuticas del puerto de Manta. Cerca de 1 tonelada de droga dentro de 25 sacos de yute fue lanzado en alta mar por 3 pescadores. Al verse descubiertos en una persecución por guardacostas, optaron por lanzar el cargamento para poder escapar. Ocurrió a 46 millas náuticas frente a las costas de Manta. Se pasó esta información al comando de guardacostas que inició una operación para detectar a esta embarcación. La Armada del Ecuador, a través de sus unidades marítimas y trabajos de inteligencia, interceptaron el cargamento que presuntamente provenía desde Colombia, Tumaco, y que estaba siendo trasladada vía marítima en lanchas rápidas hasta Centroamérica. Esta evidencia va a ser analizada posteriormente y el delito en sí va a ser investigado por la unidad de acuáticos. El instante en que los tripulantes lanzaban los 319 paquetes de clorhidrato de cocaína en el mar fue captada por las cámaras del avión de exploración aeromarítima de la Armada. Aquí se observa la rapidez con la que actúan los pescadores y los sacos de yute ya flotando en el agua. Esa exploración aeromarítima patrulla constantemente sobre nuestro mar jurisdiccional. Los marinos recuperaron el cargamento de droga luego de varias horas de búsqueda. Junto a la droga también lanzaron 2 boyas satelitales. Todo esto fue trasladado hasta la estación de guardacostas fijas de Manta y posteriormente entregadas a la Jefatura de Investigación Antidrogas. Con esta operación, la Armada del Ecuador ha decomisado 9 toneladas de drogas en lo que va de este 2021 en la provincia de Manabí. Tatiana Toala, 24 horas. Aquí concluyen las noticias del domingo, amigos. Gracias como siempre por su confianza y sintonía. Sigan disfrutando del feriado. Buenas noches.